que me ha hecho la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, de Valleque, en la persona de su presidente, el licenciado Rafael García Hernández, con motivo de este encuentro que tiene como propósito intercambiar criterios sobre el quehacer de una entidad promotora del desarrollo en el marco de una estrategia regional. Para intentar cumplir con este propósito, nos vemos tentados a una reflexión sobre la historia más reciente que describe la relación de las ONGs y el desarrollo en el país. En esta revisión podemos distinguir tres momentos o fases. La primera, la fase del desarrollo endógeno, que va desde el momento de la liquidación de la tiranía de Trujillo hasta el 1978, cuando se inicia la transición hacia un régimen de institucionalidad democrática. La segunda, que va desde el 1978 hasta el 1996, fase en que podemos catalogar de populista electoral, y la tercera fase que iría desde el 96 hasta nuestros días, donde el país se abre a la estrategia mundial de la globalización neoliberal y se fortalece en el plano local la partidocracia clientelar. En la primera fase del crecimiento endógeno, nos ubicamos en el 1961, cuando los Estados Unidos, siguiendo su estrategia de la seguridad nacional, tenían como objetivo evitar que el país se convirtiera en otra nueva Cuba luego de la desaparición de Trujillo. En el plano económico, el contexto internacional en la región dominado por los Estados Unidos, se fomentaba un esquema de desarrollo basado en el modelo cepalino de la sustitución de las importaciones, el cual establecía los mecanismos y políticas para el fomento industrial, así como de protección de los mercados locales, con el fin de equilibrar los términos de intercambio, siguiendo la referencia del famoso economista argentino Raúl Previs, y por esa vía alcanzar el desarrollo. A partir de ahí, para nuestro país, luego de la invasión del 65, el Plan Americano estimuló la aplicación de una estrategia que articulaba la cooperación internacional a través de la naciente Agencia Interamericana de Desarrollo, AIDE, y en el marco de la Alianza para el Progreso. Esta línea de trabajo internacional coincidió con los esfuerzos internos que desarrollaba la iniciativa privada desde Santiago a través de la Asociación para el Desarrollo Incorporada, ONG pionera en su género, que había nacido en Santiago un mes después del tiranicidio y para cuya agenda de proyectos se habría de contar con el apoyo del sector público a través del gobierno central de la República. La estrategia fue un modelo de articulación eficaz de la cooperación internacional del sector privado y del sector público nacional, estrategia de articulación que asumía como objetivo la transformación de la economía y de la sociedad dominicana sobre la base de un sistema económico fundamentado en la iniciativa del sector privado y del mercado, de modo que se generara la emergencia y expansión de la clase empresarial, muy limitada para ese entonces por el modelo estatista, centralizado y autoritario establecido por la dominación uribista. De ese modo, el Plan Americano auspició en el 66 la instalación del gobierno que encabezara el doctor Balaguer, el cual fungió como el ejecutor político del plan, para lo cual contó con el apoyo de las élites empresariales organizadas en APEDI, en Santiago y en la Fundación de Desarrollo en la capital, así como de otras expresiones empresariales que se organizaron en Santo Domingo.
De esa manera, desde Santiago nacieron un conjunto de instituciones y empresas que hoy sirven de sostén material a la institucionalidad democrática que ha alcanzado la nación. Entre esas importantes iniciativas se encuentra el Banco Popular Dominicano, primer banco privado nacional, a partir del cual se desarrolló el poderoso sector financiero que ha servido de sustentador de la transformación económica del país. Otras iniciativas de esa gestión se produjeron en el orden educativo, en el desarrollo agrícola, también industrial y ambiental, sector inmobiliario con el financiamiento de la construcción, así como en el de la salud y de la alimentación, entre otros. Bajo esa articulación triangular, Estados Unidos, AID, sector privado y sector público, se sentaron las bases institucionales y legales para el fomento industrial y agrícola, al tiempo de construir las obras de infraestructura de apoyo, así como del surgimiento de iniciativas en educación, salud y vivienda, para lo cual el gobierno aplicó una ecuación presupuestal que priorizó el ahorro interno con una política de austeridad y de contención del salario, de endeudamiento controlado y limitado, y de expansión de la inversión de capital canalizada a través de la construcción. No obstante, en el plano político, aunque la agenda americana en teoría promovía los valores de la libertad y la democracia, la estrategia de la seguridad nacional impuso el exterminio de los líderes y dirigentes de la izquierda dominicana y del movimiento constitucionalista que se habían levantado en defensa de la patria con motivo de la segunda intervención de los Estados Unidos en el 1965. Esa labor de exterminio llevada a cabo con la colaboración de las fuerzas represivas del gobierno fue lo que el expresidente Balaguer identificó como los incontrolables, que tiñeron de sangre la revolución sin sangre y que le dieron a su gobierno el carácter de un régimen autoritario fundamentado en el predominio de los militares. Por eso el régimen, en buena medida, entraba en una contradicción dialéctica entre su base militar de vocación estatista, como herencia del trujillismo, y su emergente base empresarial más defensora de la iniciativa privada y de la institucionalidad democrática civilista, como quedara evidenciado a raíz del triunfo electoral de las fuerzas democráticas en 1978. Como resultado del modelo aplicado en esa fase del desarrollo endógeno, fuera del saldo de la represión y del crimen, en el plano económico y social el país no solo se relanzó impulsando la tasa de crecimiento de la economía, sino que pudo expandir su clase empresarial privada, incidiendo en la diversificación de la economía, al tiempo que se generó una importante y pujante clase media que dinamizaba el desempeño económico del país. La fase de la transición democrática. Durante el periodo que siguiera desde el 1978 al 96, también bajo la influencia de los Estados Unidos, pero ahora orientado por los lineamientos de la iniciativa Reagan, se favoreció la economía de servicios, incorporándole el turismo y las zonas francas que la dinamizaron y elevaron su capacidad de generar empleos y divisas. Se inició así el proceso que dejaba atrás el modelo de la economía agrícola que tuvo como estandarte la industria azucarera para entrar en la fase introductoria del neoliberalismo globalizador. Durante esta fase del populismo electoral, en el plano político se fortaleció la democracia con un sistema de partido que permitió una mayor separación de los poderes públicos
mayor vigencia de la alternancia, así como la emergencia de la sociedad civil y de los hijos de Machepa en su afán de desplazarse a través de la movilidad social propiciada por la actividad político-partidaria. Todo ese proceso expresaba el cambio de los criterios y sectores que legitimaban el poder político. La sociedad política transitaba de una legitimidad fundamentada en los poderes fácticos, la embajada y las cúpulas militares, religiosas y empresariales, hacia un nuevo régimen democrático que se fundamentaba en la legitimidad democrática, teniendo como base social el pueblo que ejerce el voto del cual surge la soberanía popular. Ese es el cambio más sobresaliente en esa fase de desarrollo que hoy ha devenido en el partidarismo clientelar como una desviación de la fase del desarrollo neoliberal. En lo económico, en esta fase democrática se siguieron las directrices dictadas por el Fondo Monetario Internacional para la sincerización monetaria, lo cual trajo consigo agudos procesos devaluatorios que provocaron la protesta social. Se recuerda la poblada de 1984, que intranquilizó la capacidad estabilizadora de la democracia y la eficiencia de la gestión pública, la cual se evidenció más incoherente y desarticulada por efecto del cambio político. Como consecuencia de ello, en esta fase la tasa de crecimiento de la economía redujo su ritmo de expansión y dinamismo, pero se activa la participación de los organismos de la sociedad civil y de las ONGs promotoras del desarrollo, siguiendo el modelo que introdujera Aperi. Una de esas instituciones fomentadoras del desarrollo fue precisamente ADEPE, que hoy exhibe una formidable hoja de realizaciones que han dinamizado la vida económica y social de la provincia española. La fase de la globalización neoliberal. Al final de esta fase de la transformación del país, para el 1996, nuevamente el contexto internacional decidió la nueva agenda promovida por el gobierno global, representado principalmente por los Estados Unidos. Esa nueva agenda partía del postulado neoliberal de que el mercado, sin interferencia del Estado, que lo distorsiona, automáticamente tiende a regular y a equilibrar la economía y la sociedad, postulado del cual se derivan las líneas estratégicas contenidas en el Consenso de Washington, con sus énfasis en el libre mercado, la privatización, la apertura de la economía, protección jurídica para la inversión extranjera, tratados de libre comercio y además apertura de la frontera para el caso nuestro. Estos lineamientos fueron asumidos por los partidos que se sucedieron en el poder político a partir del 1996, PLD y PRD, los cuales aplicaron una ecuación presupuestal que estimuló las importaciones, con menos énfasis en la producción y las exportaciones, favoreciendo los déficits fiscales, el endeudamiento y los gastos excesivos en nómina en vez de la inversión neta de capital. En lo político se aplicó una estrategia de gobernabilidad basada en el lema de pagar para no matar, que ha racionalizado el gasto público, elevando considerablemente los gastos corrientes, el endeudamiento preocupante y el servicio de la deuda, que se han hecho problemas crónicos de la economía dominicana. Con todo ello, también se relativizó el poder fáctico empresarial local al promoverse su inserción y vinculación con el capital globalizado.
Sin embargo, el modelo impulsó la tasa de crecimiento económico con estabilidad, atrayendo inversión extranjera lícita e ilícita y aplicando un plan de inversión en infraestructura que hoy permite exhibir un país transformado cuyos síntomas físicos de modernidad y progreso son símbolos de lo que el expresidente Fernández denominara el Nueva York chiquito. Algunos efectos del cambio político y su impacto en las ONG. La fase del desarrollo neoliberal ha traído consigo situaciones que encierran un serio desafío para las instituciones fomentadoras del desarrollo, tal como lo es ADEPE y las ONG similares. La primera condición es la confusión que se ha dado entre los roles de político y empresario, que ha generado el capitalismo salvaje, consecuencia no prevista por la estrategia neoliberal. Y esa confusión de empresario y político no solamente se ve con crudeza en el caso dominicano, sino que se está viendo peligrosamente más todavía en el caso norteamericano a partir del gobierno de Bush y hoy día el gobierno encabezado por el presidente Trump, que es más que un político, un empresario acabado. Esa confusión con la privatización ha hecho que políticos desde el Estado se dediquen a los negocios, al tiempo que los empresarios se asocian a los políticos en una simbiosis que ha desvirtuado la función pública, la cual también ha pasado a ser privatizada, acentuando y agravando los problemas de la pobreza y la desigualdad social. Por eso, junto a los símbolos del crecimiento de la economía y de la modernidad, se profundizan los problemas de la ineficiencia del Estado como ofertante eficiente de servicios públicos. Los políticos como empresarios y los empresarios como políticos son una combinación que asegura la ineficiencia del sector público, al tiempo que son los actores materiales para la construcción del capitalismo salvaje, que niega la posibilidad de un capitalismo con rostro humano, como lo sugiere el PNUD mediante su conceptualización sobre el desarrollo sustentable. Otra condición que ha traído la fase neoliberal en el país consiste en la pérdida de la teoría del desarrollo. La ausencia de la conceptualización sobre el desarrollo conduce a que la gestión pública caiga en un pragmatismo que solo tiene como motivación el hacer o promover negocios y no proyectos, planes y programas institucionalizados para el desarrollo. Por eso el país exhibe altas tasas de crecimiento de su economía, pero escasos indicadores de desarrollo humano y social. Se exhiben los símbolos urbanos y rurales del progreso, al tiempo que se deterioran las condiciones sociales de vida de la población. Pero también se están perdiendo las condiciones jurídicas y políticas que permitan la vigencia de un verdadero Estado de Derecho. Los derechos ciudadanos solo residen en la norma escrita, que se aprueban para ser burladas por la falta de aplicación que impone el pragmatismo oportunista. Esas condiciones han alterado y hecho menos efectiva la estrategia original de las ONG desarrollistas, que han trabajado movidas por una ética fundamentada en la promoción del desarrollo como condición para el bienestar de la ciudadanía, con oportunidades y con beneficios equitativos para todos. La nueva ética basada en hacer negocios le ha restado dinamismo, penetración e impacto a las ONGs, las cuales han visto cómo se ha desarticulado la cooperación internacional, las iniciativas privadas y la iniciativa del sector público.
que fue la estrategia original del desarrollo en la fase del desarrollo endógeno. A ese cuadro se le suma la concentración del poder político a nivel de una cúpula partidaria que monopoliza la función de la asignación y distribución de los recursos, haciendo que dicha función se realice con mayor énfasis en función de los intereses de la partidocracia clientelar y haciendo a un lado la iniciativa privada y de la sociedad civil de la que forman parte las ONG desarrollistas. Sobre esto en particular queremos hacer una breve referencia. Un estudio, un documento de la antigua Secretaría Técnica de la Presidencia sobre los años 1966 al 1976 sobre la inversión pública realizada en todo el país, demostró que en ese periodo la provincia que había logrado mayor participación en la inversión pública fue Samaná. Acuérdense que en ese periodo se construyó la nueva Samaná, pero también tenía una buena participación Puerto Plata y también tuvo una gran participación Santiago. Naturalmente la mayor inversión se dio también, como ahora, en Santo Domingo. Pero oigan este dato: la inversión en Santo Domingo comparada con la inversión en Santiago representó la inversión en Santiago un 33% de la inversión que se hizo en ese periodo de 10 años en Santo Domingo. La observación que hicimos de lo que había pasado en los años 2008-2007 indicaba que ya en Santiago representaba solo el 3% de lo que el Estado había invertido en Santo Domingo. ¿Qué significa eso? Que la democracia dominicana ha operado inversamente a la equidad social de la inversión pública. Es decir, que con la democracia las provincias, los recursos que se destinaron a la provincia disminuyeron para favorecer la ciudad capital. Naturalmente la capital también se convirtió en el mayor receptáculo, de la emigración del campo a la ciudad, que en estos periodos ha sido sumamente considerado. Pero de todas maneras, esto quiere decir que ese modelo de gestión pública que operó entre los años 66 al 78 operó con mayor sentido de eficiencia y operó con mayor sentido de equidad social de la inversión pública. Un hallazgo que parece paradojal con respecto a una época tan moderna y tan progresista como se postula que es la actual. Nuevas estrategias de las ONG. Frente a ese cuadro, se hace imperioso que las ONG, como es el caso de ADEPE, se planteen la necesidad de redefinir la estrategia para viabilizar e impulsar sus iniciativas, adecuándose a las nuevas condiciones que el entorno neoliberal, nacional e internacional imponen al país. A título de enunciado, sugerimos las siguientes líneas estratégicas para las ONG. Primero, sin abandonar su vocación desarrollista, buscar su acoplamiento con el sector político y con el gobierno, bajo la comprensión de que las iniciativas por proponer deben canalizarse o presentarse tomando en cuenta que deben ser validadas como buenos negocios. Aquí hay un problema, que es la necesidad de preservar en toda decisión
la primacía de la ética, para no caer en desviaciones e ilicitudes como las que cometiera el modelo brasileño encabezado por la Odebrecht. Eso es un punto fundamental. Las ONG, con su visión de desarrollismo, tienen que adecuarse a esta fase en donde el desarrollismo fue despojado por el mercantilismo, el hacer negocio. Pero debe cuidar la primacía de la ética sobre las decisiones, igual que también la importancia de lo eficiente, de lo oportuno, más que lo pragmático, que muchas veces es una desviación, y sobre todo el oportunismo, muy presente sobre todo en la clase política. Porque hay que considerar que el país en los últimos años ha tenido no solamente una transformación urbana y física y vial sobre todo, sino una violenta movilización política, movilidad social. El país está gobernado hoy por una nueva clase política, si la comparamos con la vieja clase que heredó la democracia del autoritarismo trujillista. Esa vieja clase fue superada. Hoy nos gobierna una nueva clase, pero una clase que está muy motivada por la movilidad social, por el ascenso, por capturar los espacios del Estado para aprovecharlo de ellos, aprovechando esta nueva ideología que impone el neoliberalismo de convertir la política como negocio. En esa misma dirección, la canalización de los proyectos debe contemplar la permanente interrelación de las ONG con los políticos representantes del gobierno central y los congresistas sobre todo, así como de los funcionarios de mediano nivel que muchas veces son decisivos, sobre todo cuando la cooperación del sector público con el privado implica insertar partidas en el presupuesto, lo que manejan la computadora para elaborar el presupuesto son unos técnicos que muchas veces la mayoría de las instituciones de la sociedad civil desconocen. Un ejemplo de esto, de esta articulación que debe haber de las ONG con el sector gubernamental y político, lo presenta el caso del plan piloto de Sajó, en donde la sociedad civil, el gobierno local y el gobierno central llevaron a cabo una serie de proyectos dentro de una estrategia de fomento del turismo interno que luce un caso de alto valor de sinergia en la articulación intersectorial. Yo no sé si muchos de ustedes conocen a San José de las Matas y lo que ha hecho este gobierno, sobre todo este gobierno, con unos 3 proyectos y la mejora en toda la red vial que va desde Santiago hacia San José de las Matas. Se trata de un caso un poquito similar, está sucediendo con Puerto Plata y la rehabilitación del muelle nuevo, la empresa Cásnica que transporta turistas, y también con el anfiteatro que ha animado muchísimo la vida social y económica de Puerto Plata. Son desarrollos puntuales de gran impacto en la dinamización de la vida económica y social. Y en esos proyectos puntuales pudiera basarse una estrategia de las ONG para mejorar su interconexión con el sector gubernamental. El aumentar la sinergia de las propuestas puede ser garantizado mediante la identificación de propuestas de interés regional, donde se integren soluciones compartidas con otras comunidades organizadas que forman parte del mapa regional. Un tema, por ejemplo, que puede ser objeto
de una estrategia regional o regionalista podría ser el manejo de los residuos sólidos. Se ha hablado de eso desde hace tiempo, pero son muy escasas las concretizaciones de acciones en esa dirección. Pero ese es un área donde pudiera haber el enfoque regional. Por último, en una circunstancia como la presente, donde el poder mediático ha alcanzado tanta gravitación como instrumento para legitimar las iniciativas, tanto públicas como privadas, las ONG deberían definir y aplicar una comunicación legitimadora que visibilice ante la opinión pública el valor de las iniciativas ejecutadas y el valor de oportunidad y de crecimiento de las nuevas iniciativas por desarrollar. Este es un punto importante que no necesariamente implica una gran inversión monetaria, de la comunicación de las instituciones con la comunidad, con la opinión pública en general. Es un asunto que pudiera articular la tecnología de la comunicación, una cámara, un camarógrafo, un proyecto, una iniciativa en ejecución o en desarrollo y su difusión a través de los medios que muchas veces se prestan gratuitamente a todas las iniciativas que salen de la comunidad. Y eso lo decimos como experiencia personal. A mí me tocó manejar la parte social del Consejo Estatal del Azúcar entre los años 83, 86, por ahí. Y la política social y los proyectos que se aplicaron en esa época alcanzaron tal nivel de penetración en los medios, simplemente porque tuvimos la intuición de aprovechar un periodista que había aquí, un camarógrafo que había aquí, para llevarlo a todos los puntos donde el departamento estaba realizando algún tipo de iniciativa novedosa, como fueron la instalación de las boticas populares, los puestos de venta de Inespre dentro de los papeles, también el cultivo de ciclo corto, que se aprovechaban y se hacían ferias agrícolas, unos planes de vivienda que se hicieron para la mayoría de los ingenios y que se distribuían entre los obreros de los ingenios. Todo eso que se hizo en el plano social, educativo, con Infotec, combinando una serie de actividades de cursos de capacitación, era a través de ese instrumento de dos personas proyectado en los medios, y los periodistas mismos creían que en el CEA había todo un gran equipo de comunicación, con estrategias, medios, y simplemente eran dos personas y un conjunto de acciones que se articularon. Las ONGs como DEPE, que sabemos que ha trazado una trayectoria de éxitos, deben repensar su estrategia frente a los delicados desafíos que han traído los cambios económicos y políticos que han transformado al país. Hay que responder al país que ahora somos. Muchas gracias y buenas noches. Después de esta excelente disertación de Emanuel Castillo, análisis y propuestas para ADEPE y para el país, vamos a dar la oportunidad por lo menos a dos preguntas breves de alguno de los miembros del extinguido José Guillermo. Yo sabía que las preguntas iban a ser pocas, por eso levanté la mano tan rápido. Profesor Emanuel Castillo, permítame llamarle así, porque yo fui alumno suyo en la Ucamaina hace unos días atrás.
Imagínense, yo me gradué en el 79. Bien. Nosotros aquí en la provincia de Espaillat hemos logrado un acercamiento de ideas y hemos hecho un documento que se llama el Consenso de Espaillat. Aquí estamos en el salón donde eso se desarrolló. El Consenso de Espaillat fue una iniciativa de ADEPE y de el plan estratégico del PDP que dirige como director ejecutivo nuestro amigo suyo y directo amigo Gabriel Guzmán. Dentro de las 10 prioridades logramos ya la primera, que fue la reconstrucción y ampliación y habilitación de la entrada de la autopista Ramón Cáceres, de la autopista Duarte hacia aquí, hacia allá. En segundo lugar estaba la solución de las aguas residuales. Hace aproximadamente 20 años, nuestro sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales cumplió su vida útil. Y ya hablamos de que ha colapsado inclusive. Porque, no es un secreto para ninguno de los que estamos aquí, que en muchos lugares donde existían pequeños ríos del municipio, pequeñas cañadas, la corporación que maneja las aguas residuales ha roto las tuberías para poder desentaponar y esas aguas están siendo vertidas crudas sin ningún tipo de tratamiento hacia esas cañadas que a su vez van a los ríos y de los ríos van irán al delta donde desemboca Yuna y bajo Yuna y todo eso. Usted dijo algo importante. Para mí, yo lo veía desde hace mucho, que los proyectos tienen que significar negocios. ¿Qué luz usted nos podría arrojar ante esa realidad? ¿A quién le vamos a plantear el negocio de que esa inversión, que no es poquita, estamos hablando de cerca de 50 millones de dólares, los estudios que se han hecho hasta ahora? ¿Qué luz podría usted darnos sobre cómo manejar eso? Porque realmente estamos con una bomba de tiempo. Ya ahora recientemente con las criadas que hemos tenido en el barrio de los Maestros, que todos conocen, hubo baños que se sobornaron, baños, me refiero tanto al inodoro como a la bañera, que se sobornaron porque estaba un poco hacia la parte baja de la ciudad, y por ahí surgieron aguas negras, aguas residuales. Eso de negro no se puede decir. Aguas residuales. Entonces estamos en un punto de prácticamente un colapso ya de salubridad en ese aspecto. Yo no sé si me di a entender, pero quizá podría darnos alguna. Yo creo que hay una serie de proyectos que son de interés general de la comunidad, como son los proyectos de saneamiento ambiental, en el caso de Guadalajara. Santiago hace tiempo que se plantea la rehabilitación